Sean todos muy bienvenidos, ¿sí?, a Victory, la Iglesia de la Victoria. Para la gente que nos visita por primera vez y para la gente que siempre está aquí, sean todos muy bienvenidos. Bien, hoy quiero compartir con ustedes un mensaje, ¿sí?, o un pequeño devocional. En realidad, hace varios meses vengo estudiando y leyendo la carta de Isaías, y realmente Isaías, sí, es una carta tan preciosa, ¿no? O sea, hay tantos nutrientes que uno puede sacar, digamos, de la carta de Isaías. Y quiero que me acompañen a Isaías capítulo 49, ¿sí? Desde el verso 14 en adelante vamos a leer, ¿sí?, y después vamos a introducirnos en el mensaje. Isaías 14, ¿lo tenemos en pantalla? ¿Sí? ¿Hay? Perfecto. Bien. Dice así, Isaías 14 dice: sin embargo, Sión dice, el Señor me ha abandonado, el Señor me ha olvidado. Tranqui arranca, ¿no? Dice, sin embargo, Sión dice, ¿no? En esta versión dice Jerusalén, pero en el hebreo, en el original, significa Sión, ¿no? Sin embargo, Sión dice, el Señor me ha abandonado, el Señor me ha olvidado. Jamás, dice el verso 15, responde Dios. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho? ¿Puede no sentir amor por el niño al que dio a luz? Pero aun si eso fuera posible, yo no lo olvidaría a ustedes. Verso 16 dice, mira, he escrito tu nombre en la palma de mis manos. En mi mente siempre está la imagen de las murallas de Jerusalén convertidas en ruinas. ¿Sí? Hasta ahí nomás. Hay una versión que se llama la traducción de la Pasión, y esta última parte donde dice, en mi mente siempre está la imagen de las murallas de Jerusalén convertidas en ruina. En esta traducción que se llama la traducción de la Pasión, dice así, dice, tus paredes siempre son mi preocupación, ¿sí? Tus paredes siempre son mi preocupación. Pero después vamos a llegar, digamos, a ese pasaje, porque quiero poner base y contexto a este mensaje. Este mensaje lo puse por título, mis muros delante de Dios, ¿sí? Mis muros delante de Dios. Y fíjense que el verso 14 arranca así. El verso 14 dice, sin embargo, Jerusalén, o sin embargo, Sión, dice, el Señor se ha olvidado, el Señor nos ha abandonado, ¿no? Esta palabra Sión, en realidad, cuando Dios siempre habla de Sión en las Escrituras, nunca está hablando en realidad de un ámbito físico, nunca está hablando de un lugar, de un territorio físico, sino que en realidad Dios está hablando de un ámbito espiritual, ¿sí? Sión es más que un ámbito físico. Sión es el lugar en donde Él está entronizado. Sión es el lugar en donde es la morada del Espíritu. Para que simplemente sepas, Sión es ese ámbito que el Padre ha creado para tener relaciones con sus hijos. Sión es el lugar en donde el Padre anhela y desea estar contigo todos los días. Ese es el lugar de encuentro, ese es el lugar amoroso, en donde Él puede charlar contigo, en donde vos podés charlar con Él, en donde simplemente se tiene que seguir forjando esa relación de padre hacia hijo y de hijo hacia padre, ¿no? O sea, Sión no es un ámbito, ¿sí?, físico, si bien obviamente que existe el monte de Sión, pero cuando Dios hace referencia a Sión, está hablando de este lugar en la cual nosotros no deberíamos vivir fuera de ella. El Salmo 91 dice que el que habita el abrigo del Altísimo encuentra descanso y reposo, ¿sí? O sea, Sión es ese lugar que el Padre ha creado para que nosotros habitemos en su presencia, no para que lo visitemos de vez en cuando, ¿sí? No para que lleguemos de vez en cuando o estemos allí cuando, no sé, los zapatos aprietan, como se dice, o cuando estamos en una situación en donde necesitamos que Dios actúe. O sea, Sión es el ámbito que el Padre ha preparado para tener una cita de honor y una cita divina contigo todos los días. Entonces este versículo dice, Sión ha dicho, el Señor me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí. Pero en Isaías capítulo 2, en el verso 3, Dios vuelve a nombrar a Sión, ¿sí? En realidad en todo el libro del profeta Isaías siempre Dios está nombrando a Sión, pero en el capítulo 2, en el verso 3, Dios vuelve a nombrar
otra vez este ámbito de morada, este ámbito, ¿sí?, de encuentro amoroso, este ámbito íntimo que el Padre desea tener con sus hijos. Y fíjense, dice así, Isaías capítulo 2, para aquellos que están anotando, dice de esta manera, dice: vendrá gente de muchas naciones y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, allí Él nos enseñará sus caminos y andaremos en sus sendas. Sigue diciendo, pues de Sión saldrá la enseñanza del Señor, de Jerusalén saldrá su palabra. ¿Sí? Otra vez aquí Dios vuelve a nombrar a Sión, no como un ámbito físico, sino como el ámbito en donde Él está entronizado. ¿Sí? Pero aquí digamos hay una gran diferencia, solamente si pueden mantener ese versículo unos segundos. Dice, la última parte dice, pero de Sión saldrá la enseñanza del Señor, de Jerusalén saldrá su palabra. Esta palabra enseñanza que figura ahí es la palabra que en el hebreo original significa instrucción divina. Y la palabra instrucción divina es una palabra de la cual se deriva la palabra revelación. ¿Sí? O sea, que Dios está diciendo que de Sión, de ese encuentro amoroso que Él quiere tener contigo, de ese lugar, el producto es que Él quiere enseñarte, que Él quiere darte una instrucción divina, que Él quiere darte una enseñanza, que Él quiere darte una revelación. ¿Sí? Y aquí hay una gran diferencia, porque en realidad esta palabra enseñanza aún también significa Torá, ¿no? También significa Torá. Y Torá en realidad se ocupa para dos significados. Se ocupa para mandamientos, ¿sí? Se ocupa para preceptos, se ocupa para mandatos, ¿sí? Y esta palabra enseñanza también se ocupa, ¿sí?, para nombrar la ley de Moisés. Pero aquí está la gran diferencia, porque dice las Escrituras que la ley de Moisés vino del monte Sinaí. Del monte Sinaí salió la ley de Moisés. La ley por el cual el pueblo de Israel por miles y miles de años, o muchos de años, ¿sí?, se guiaron. Pero desde Isaías, el Padre viene hablando y viene diciendo que ya no saldrá más una instrucción o un mandato desde Sión, desde el Sinaí, sino que ahora empezará a salir desde Sión. O sea, si nosotros simplemente nos ponemos a comparar, significa de que de ese lugar, de ese encuentro amoroso que el Padre quiere tener con nosotros, desde allí saldrá toda revelación que va a deshacer o que desea deshacer toda obra de la ley. Recuerden de que una de las cosas con las cuales el Señor Jesús peleó, por así decirlo, todo su tiempo que caminó sobre la tierra fueron con los religiosos de la época. Los fariseos, los escribas, los religiosos de la época de Jesús eran amantes de la ley de Moisés, pero su corazón estaba lejos de Dios. Ellos lastimosamente hicieron de la ley algo mucho más alto que el mismo Señor. Por eso el Señor mismo decía, yo soy Señor aún del sábado. O sea, yo estoy más allá de la ley. La ley no me ha creado a mí, sino que la ley simplemente vino para poner un orden y para poner obediencia en el corazón del pueblo de Israel. Pero lastimosamente el pueblo agarró, ¿sí?, un hábito de vida de querer vivir por cosas externas y no por cosas internas. Entonces, en este pasaje del libro de Isaías o en el libro de Isaías en sí, Dios comienza a decir al pueblo, o sea, Sinaí ya va a dejar de existir y lo que va a empezar a resurgir es Sión. Porque de ese lugar, de ese encuentro amoroso que quiero tener con mis hijos, desde ahí yo quiero enseñarlos. Desde ahí yo quiero darle revelación. Desde ahí yo quiero darle la instrucción divina. Qué precioso que es, querida iglesia, cuando nosotros somos instruidos directamente por el Espíritu. Si el Espíritu te indica, si el Señor te muestra, o sea, no hay otra cosa que hacer más que obedecer.
Porque puedo venir yo, porque pueden venir tus líderes, porque pueden venir otros pastores y te pueden aconsejar. Y a nuestras palabras vos podés tomarla como no. Podés decir, no, pero ¿qué sabe de mi vida? ¿Por qué me da un consejo si yo no lo necesito? Entonces, podés tomar como podés desechar. Pero cuando el Espíritu de Dios te indica, pero cuando el Espíritu de Dios te dice o te muestra dónde están las falencias y cuál es el cambio que necesitas realizar en tu vida, no hay más nada que decir. No hay más nada que decir, porque a esa palabra obviamente que también la podés tomar como la podés desechar, pero vos sabés muy bien en tu corazón que estás en total falta con el Señor, porque te lo ha marcado aquel que conoce el desenlace de tu vida, ¿sí? Entonces, el verso, volviendo al capítulo 49, Isaías, verso 14, dice, Sión ha dicho, el Señor nos ha abandonado, el Señor nos ha olvidado. ¿Qué significa este pasaje? Significa de que si nosotros lastimosamente no tomamos ese lugar de encuentro y de intimidad con la seriedad que necesitamos tener, vamos a terminar llenando nuestros pensamientos de una mentalidad totalmente incorrecta. Porque si yo estoy todos los días delante de la presencia de Dios, escucho su voz, Él escucha la mía, yo no voy a salir con martes 13 y miércoles 14. Yo no voy a salir diciéndole, el Señor se ha olvidado de mí. Pero lastimosamente, aquel que piensa que Dios se ha olvidado, que Dios le ha abandonado, es porque ha dejado a Sión, ha dejado ese lugar, ese ámbito espiritual de encuentro, de amor, lo ha dejado de lado. Simplemente lo tiene como un 911. Entonces dice, en esta versión que estamos leyendo, dice Jerusalén. O sea, el pueblo de Jerusalén, conociendo el Dios grande que tienen, o sea, se empiezan a jactar y empiezan a decir, el Señor se ha olvidado de nosotros, el Señor nos ha abandonado. Y eso es una mentira. Querida iglesia, cuando nosotros caminamos fuera de la percepción del amor de Dios, siempre nos vamos a sentir que estamos excluidos. Cuando nosotros caminamos fuera del amor de Dios, fuera de esa percepción del amor de Dios, siempre vamos a sentirnos que nos falta 5 para el peso. Siempre nos vamos a sentir de que que hay algo que todavía no cierra, que no encuadra, que todavía necesitamos hacer un poco más de esfuerzo para agradar al Padre. Cuando yo camino fuera del amor de Dios, fuera de esa percepción tan preciosa de que Dios me ama, yo me termino llenando la cabeza de una mentalidad incorrecta, de un pensamiento de decir, soy huérfano, Dios se ha olvidado de mí, Dios se ha olvidado de sus promesas, Dios se ha olvidado de lo que Él me ha dicho, Dios abandonó mi familia, mi economía y todas las cosas que están bajo mi responsabilidad. O sea, por eso, qué precioso es poder entender de que el Señor ha formado y ha creado un ámbito, ¿sí?, en donde solamente desea tener una relación contigo. Una relación contigo. Y eso es algo que nosotros no podemos simplemente decir, sí, yo sé que Dios está ahí. Y bueno, y de vez en cuando me acuerdo de Él. Y de vez en cuando me acerco. Y de vez en cuando sí lo busco. No, lo voy a buscar más en los 40 días. ¿Por qué? Porque estoy buscando algo específico de Dios. Gloria a Dios. No hay ningún problema. Pero el creyente a veces tiene una costumbre, ¿sí?, que debería desarraigar de su vida, de que siempre buscamos al Padre por lo que el Padre tiene en sus manos. Porque el Señor tiene en sus manos mi trabajo, lo voy a buscar. Porque el Señor tiene en sus manos mi salud, lo voy a buscar. Porque el Señor tiene en sus manos mi nuevo ingreso económico, lo voy a buscar. Porque el Señor tiene en sus manos la familia o la pareja que le vengo pidiendo, lo voy a buscar. Porque el Señor tiene en sus manos tal cosa, lo voy a buscar. Pero no lo buscamos al Padre por lo que su rostro nos ofrece.
porque su rostro nos ofrece otra cosa. Su rostro nos ofrece tranquilidad, su rostro nos ofrece afirmación, su rostro nos ofrece paz, seguridad. O sea, uno muchas veces puede tener su cartera llena de dinero, pero puede tener un corazón inseguro. Uno puede tener los mejores ahorros de su vida y las mejores propiedades, pero uno puede caminar o uno puede correr esta vida con mucha ansiedad y con muchas preocupaciones, a pesar de que tiene dinero. Por eso el Señor ha creado Sión. Él ha creado la morada del Espíritu para tener una relación con cada uno de nosotros. Dice el verso 15 que leíamos de Isaías 49, el Padre responde y dice: jamás podré olvidarme de ustedes. Dice: ¿acaso la madre puede olvidarse de su niño pequeño? Dice: ¿acaso puede una madre o puede no sentir, dice, amor por el niño que dio a luz? Y dice: y si aún esto fuera posible, yo no. Y miren que en realidad Dios está ocupando la figura de una madre para duplicar su amor por nosotros. Porque aquellos que son madres en este lugar, ¿no?, saben muy bien de que su amor por sus hijos es entrañable. A pesar de que su hijo sea el mejor sabandija de la historia de la humanidad, la madre lo va a seguir amando. La madre lo va a seguir apañando. La madre va a ser: es mi hijo, es mi chiquito, es mi príncipe. Por más que ya tiene 40 años el príncipe. Pero el amor de madre es madre. Es así. O sea, no hay nada que hacer. Pero fíjense de que Dios ocupa la figura de la madre, porque aún Él dice: aún si esto fuera posible, aún si la madre abandona a sus hijos, que lastimosamente vivimos en una sociedad en donde estas cosas ocurren, dice: yo nunca lo voy a hacer. O sea, si uno trata de medir el amor de una madre, a veces uno no tiene una regla para medir el amor de la madre. Entonces, menos uno podrá medir el amor que Dios tiene sobre cada uno de nosotros. O sea, el Padre lo que nos dice en estos versos es de que Él tiene una memoria permanente y constante sobre tu vida. Nosotros nos podemos olvidar, la pareja que tenemos a nuestro lado se puede olvidar de detalles del matrimonio, como muchas veces sucede. Se olvida el aniversario, se olvida, no sé, no sé cuántos años están de casados, si vamos por boda de plata, de madera, de cartón, de oro, de aluminio. Uno se puede olvidar de esas cosas, ¿sí? Uno se puede olvidar, pero Dios no se olvida de nosotros. Dios tiene memoria permanente y constante sobre tu vida. Y quiero añadir algo a esto, lo que vengo diciendo. Dice que cuando el ángel de Dios visita la vida de Zacarías, padre de Juan el Bautista, ¿sí?, dice que lo visita porque era un hombre que era muy fiel al Señor. Era un hombre muy devoto al Señor. Era sacerdote en el templo. Era un hombre que cumplía con la ley de Dios. Era un hombre que tenía un corazón rendido a Él. Entonces, cuando Dios lo visita, mejor dicho, cuando el ángel lo visita, le dice: Zacarías, Zacarías, tu oración está siempre delante del Padre. Y Zacarías, el nombre Zacarías significa Dios tiene memoria de ti. Dios tiene memoria de ti. Zacarías podría haber sido un viejito, y aún Elizabeth podría tener esa condición de ser estéril, que no podía dar a luz, pero Dios tiene memoria de ti. Y eso es lo que hoy quiero decirte en esta mañana. Dios tiene memoria de ti. Dios tiene memoria de tus oraciones. Tus oraciones no caen en sacos rotos, dice la palabra. Es más, el libro de Apocalipsis dice que las oraciones de los hijos
están delante del Padre en unas copas. En unas copas están delante del Padre. Yo no sé ustedes, pero nosotros tenemos 4 copitas que le regalaron a la pastora. Lo primero lo que uno ve cuando entra a nuestra casa es las 4 copitas, la tenemos ahí presente. El vaso de plástico, eso va de allá, detrás de la puerta. La Biblia dice que las oraciones de los santos están delante de la presencia de Dios en copas. Dios tiene memoria de ti. Dios se acuerda. Dios tiene memoria. Por eso Dios dice, jamás me podré olvidar. Si una madre se puede olvidar de su niño a quien dio a luz, pero yo no me puedo olvidar. Por eso si hoy día estás caminando con esa mentalidad incorrecta o quiere embargarte ese pensamiento intrusivo, decir, y Dios se olvidó, Dios me abandonó, o Dios no se acuerda de mis problemas, eso es una mentira. Y déjame decirte que si aún esos pensamientos vienen sobre tu vida, quiero que reveas, ¿sí?, en dónde estás parado, qué tipo de voz estás escuchando. ¿Estás en Sión? ¿Estás en ese ámbito, en esa morada del Espíritu, donde el Espíritu hace cirugía quirúrgica a tu espíritu, donde transforma tu espíritu? ¿O simplemente estás parado en las opiniones de los demás? ¿O estás parado en las opiniones de la realidad de esta tierra? Porque si estamos parados en la realidad de esta tierra, claro que sí, enseguida vamos a decir, Dios se olvidó de nosotros, Dios nos abandonó. Es más, muchas veces terminamos diciendo, pero Dios está más con el pecador, parece, que con nosotros, porque aquel prospera y nosotros no. Y esa es la mentalidad incorrecta, y esa es la mentalidad de derrota que a veces el creyente tiene que desarraigar de su vida. Es la mentalidad que lo termina drenando desde muy poco. Hay un salmo, el Salmo 73, el escritor es Asaf. Dice, he mirado cómo prosperan los injustos. He visto cómo crecen las riquezas de aquellos que son impíos, de aquellos que son pecadores. Y mi corazón ha desfallecido, dice. Mi corazón ha desfallecido. ¿Por qué? Porque vi cómo aquellos que no te buscan o que se burlan de ti prosperan más que tus hijos. Eso dice el salmista Asaf. Pero lastimosamente ese es el pensamiento de aquel que lo tiene a Sión como un 911, que lo tiene a ese lugar de morada y de encuentro amoroso como simplemente, bueno, es mi salida de emergencia. Cuando necesito algo levanto el tubo y sé que está ahí. Obviamente que Dios siempre va a estar para tu vida, pero Dios no quiere ser ese bombero, como decimos siempre, que venga a apagar incendios. El Señor quiere acompañarte, el Señor quiere instruirte. Recuerden esto, Isaías capítulo 2 dice que de Sión sale la enseñanza, sale la instrucción divina. El Padre quiere guiarte con una palabra de amor, quiere darte un consejo de padre. Y eso muchas veces, capaz, no lo hemos tenido en nuestra vida terrenal. Nunca hemos tenido, capaz, para muchos de los que estamos en este lugar, no hemos tenido el consejo del Padre. Y nos hemos hecho solos, y nos hemos hecho en la vida así duros, solos, hemos tomado nuestras propias decisiones, y así también nos fue en la vida. Pero el encuentro amoroso que el Señor quiere tener con nosotros es para hacer disminuir todo lo que nosotros somos, y solamente es para que Él pueda crecer y pueda desarrollarse en nuestra vida. Entonces, la mentalidad incorrecta aparece cuando no estamos en el lugar correcto. La mentalidad incorrecta aparece cuando no estoy allí con el Señor, cuando no estoy en ese encuentro amoroso. Ahí aparece la mentalidad incorrecta. Y sigue diciendo el verso 16. Sigue diciendo, mira, he escrito tu nombre en las palmas de mis manos. En mi mente, dice, siempre está la imagen de las murallas de Jerusalén convertidas en ruinas. O la versión que le decía anteriormente dice, tus paredes siempre son mi preocupación. Un dato histórico que te quiero dar en este pasaje,
o en estos versos, es que Isaías profetiza esto un siglo antes de la construcción de las murallas de Jerusalén, que fueron hechas por manos de Nehemías, ¿sí? Nehemías fue aquel quien puso de forma física y práctica la profecía de Isaías. Pero fíjense que Dios había profetizado ya un siglo antes. Un siglo antes, por eso te digo de que no podemos nosotros no obedecer a aquel que conoce el desenlace de nuestra vida. O sea, 100 años antes de que venga lastimosamente este hecho de que las murallas de Jerusalén estaban destruidas, 100 años antes el Señor ya lo sabía. Entonces Nehemías es aquel, ¿sí?, que pone en práctica o que pone, digamos, de forma física esta profecía, es la que reconstruye los muros, ¿sí? Nehemías capítulo 1, el verso 3, el verso 4, ¿sí?, es cuando Nehemías se encuentra, ¿sí?, con uno de sus hermanos dentro del palacio de Artajerjes, dice, y este hermano dice que le comenta y le dice a Nehemías: mira, sabes que el pueblo está pasando miseria porque las murallas de Jerusalén están totalmente destruidas, están sin identidad, están sin valor ese pueblo, están a merced de cualquier tipo de enemigo y de cualquier tipo de ataque. El capítulo 4 del libro de Nehemías, si solamente lo quieren buscar para poner un poquito más de contexto a esto, desde el verso 6 en adelante, capítulo 4, verso 6 en adelante, dice que por fin se completó la muralla alrededor de toda la ciudad hasta la mitad de su altura, porque el pueblo había trabajado con entusiasmo. Sin embargo, cuando Sanballat, Tobías, los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraron de que la obra progresaba y que se estaban reparando las brechas en las murallas de Jerusalén, se enfurecieron. Todos hicieron planes para venir y luchar contra Jerusalén y causar confusión entre nosotros. Así que oramos a nuestro Dios y pusimos guardias en la ciudad de día y de noche para protegernos. Entonces el pueblo de Judá comenzó a quejarse: los trabajadores se están cansando y los escombros que quedan por sacar son demasiados. Jamás podremos construir la muralla por nuestra cuenta, dice. Mientras tanto, verso 11, nuestros enemigos decían: antes que se den cuenta de lo que está pasando, caeremos encima de ellos, los mataremos y detendremos el trabajo. Los judíos que vivían cerca de los enemigos venían y nos decían una y otra vez: llegarán de todos lados y nos atacarán. De manera que coloqué guardias, dice, ¿sí?, Nehemías, armados detrás de las paredes más bajas de la muralla, en los lugares más descubiertos. Pues a la gente por familias, puse a la gente por familias para que hiciera guardia con espada, lanzas y arcos. Este verso 14 me encanta, dice: y luego, mientras revisaba la situación, reuní a los nobles y a los demás del pueblo y le dije: no tengan miedo al enemigo, recuerden al Señor, quien es grande y glorioso, luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposos y sus casas. Y cuando nuestros enemigos se enteraron de que conocíamos sus planes y que Dios mismo los había frustrado, todos volvimos a nuestro trabajo en la muralla. Sin embargo, de ahí en adelante solo la mitad de los hombres trabajaba, mientras que la otra mitad hacía guardias con lanzas, escudos, arcos y cotas, ¿sí?, de malla, ¿no? Este pasaje está formidable, pero ¿por qué simplemente te leo este pasaje? Para darte este contexto que te decía anteriormente. En Nehemías está el cumplimiento de la profecía de Isaías. O sea, Nehemías llevó a la práctica construir los muros que el enemigo había desolado por años, que lo había tirado abajo por años. Pero volviendo a Isaías capítulo 49, verso 16, es donde simplemente me quiero detener para finalizar esta reflexión. Isaías capítulo 49, verso 16 dice: en mi mente siempre está la imagen de las murallas de Jerusalén convertidas en ruinas, o tus paredes siempre son mi preocupación. Solamente quiero decirte tres cosas con este verso. Cuando Dios dice: tus paredes son mi preocupación,
o en mi mente siempre está la imagen de las murallas de Jerusalén. Lo que Dios te está diciendo es que Él te conoce, de que delante de Él están tus limitaciones, que Él no ignora tus procesos, ni menos tus batallas. Tampoco ha ignorado tus heridas. Delante de la presencia del Padre están todas aquellas cosas que decís, ¿por qué otra vez? Te decía anteriormente, Dios tiene memoria de ti. Delante del Padre están aquellas batallas, aquellas luchas que todos los días venís librando día tras día, día tras día. El Padre tiene memoria de las cosas que estás pasando en este preciso momento. Dios sabe lo que te está costando la fe. Dios conoce en qué situación está tu familia, tu matrimonio, tus hijos. Dios sabe todas las cosas. Por eso el Señor, a través de los labios del profeta Isaías, dice: me preocupa tus murallas. Tus murallas son mi preocupación. O sea, Dios no se ha olvidado de ninguno de nosotros. Y Dios siempre está dispuesto para ayudarnos. El salmista dice que Él se apresura para socorrernos, que Él es ese Padre tan bueno y tan amoroso que no se ha olvidado de sus hijos. Pero una de las cosas que Él nos dice es que Él tiene presente los problemas que cada uno está atravesando. Pero también una de las cosas que el Padre nos dice a través de las Escrituras o a través de la misma vida de Nehemías, que leíamos algo tan cortito, es de que Nehemías tuvo que construir las murallas. ¿Sí? O sea, la palabra profética estaba. Yo me acuerdo de las murallas de Jerusalén, dijo el Señor. Pero después tuvo que levantar su nombre como Nehemías para llevar al cumplimiento de esa palabra y de esa promesa. El Señor se acuerda de tus problemas, pero también el Señor necesita de tu voluntad para que vuelvas a construir tus murallas. Lo que el diablo había desolado capaz por mucho tiempo, es importante de que a partir de este momento comiences a construir muros en tu vida. Comiences a construir murallas que te van a ayudar a proteger tu vida espiritual, emocional y mental. O sea, nosotros no podemos decir, bueno, Señor, vos sabés y vos conocés mis problemas y con eso me quedo. No, no, no. O sea, ¿qué nosotros estamos haciendo para realmente volver, ¿sí?, a tener la identidad y la valía? Cuando Nehemías construye las murallas de Jerusalén, Nehemías devolvió la identidad, porque eso es lo que representan las murallas. Las murallas representan identidad. Cuando una ciudad estaba amurallada, tenía identidad. Cuando una ciudad tenía murallas, estaba amurallada, tenía valor, tenía fuerza de voluntad. Cuando nosotros miramos nuestra vida y nuestra vida no tiene murallas, en oración, en búsqueda, en intercesión, estamos a merced de cualquier tipo de ataque del enemigo. Por eso es importante de que esta tarea que está de este lado de la vereda, de nuestro lado, es importante que lo hagamos. Dios se acuerda de tus problemas, Dios tiene memoria de ti, pero nosotros necesitamos construir la muralla. Nosotros necesitamos levantarnos todos los días y decidir ir al monte de Sión, a tener el encuentro amoroso con nuestro Padre Celestial. Nosotros no vamos a construir nuestra vida espiritual, no vamos a construir la familia, no vamos a construir el matrimonio ni la vida de nuestros hijos si simplemente nos quedamos ahí diciendo, bueno, el Señor se acuerda de nosotros. No, no, a ver, necesitamos reconstruirnos. Necesitamos levantar murallas sobre nosotros. Eso es lo que representa. Por eso el Padre dice, yo me acuerdo de tus muros, pero es necesario que nosotros volvamos a construir esos muros. Yo sé cuáles son tus limitaciones. O sea, ¿cuántos de nosotros
Yo me incluyo, soy el primero de todos. Pasa horas en la presencia del Señor, diciendo: Señor, bendecime, ayúdame, esto y aquello, acordate de mí, ¿Cuánto tiempo de oración nosotros pasamos diciendo estas palabras? Si oramos 30 minutos, y calcularle que 25 minutos forma parte de esa oración de nuestra vida. Y los otros 5 minutos, bueno, acordate de esto, acordate de aquello, acordate de la iglesia, gracias Señor, chao. Cuando en realidad el Señor se acuerda de nosotros, conoce nuestros problemas. Jesús le dijo a los discípulos: ¿por qué se preocupan? ¿Por qué tienen que comer o cómo tienen que vestirse? Fíjense, dice, las aves del campo no tienen ningún tipo de preocupación y el Padre las alimenta, dice. El Padre las alimenta. ¿Acaso el Padre se ha olvidado de ustedes que son sus hijos, que son su creación? Si el Señor ha enviado, el Padre ha enviado al Señor Jesucristo, lo más sublime, lo más glorioso, lo más alto en el reino de los cielos, ha enviado a salvarnos, ¿acaso se va a olvidar de que hay un par de facturas de luz que hay que pagar? Si el Señor nos entregó, el Padre nos entregó al Señor Jesucristo, o sea, todas las cosas nos pertenecen. El libro de Corintios, capítulo 3, verso 21 al 23 dice: todas las cosas les pertenecen, porque ustedes están en Cristo y Cristo está en Dios, dice. Pero qué importante es que nosotros tengamos la mentalidad de decir: bueno, perfecto, muy bien, el Señor conoce mis limitaciones, pero ahora es necesario de que yo comience a construir mi vida espiritual, que yo vuelva a tener identidad y valía en Él, no en las opiniones de los demás. Y a veces eso es lo que busca el creyente, busca la opinión de los demás, a ver qué opina la sociedad. De la sociedad nunca vendrá la unción, de la sociedad nunca vendrá la palabra de afirmación, de la sociedad, de la gente nunca vendrá tu pago, nunca vendrá tu recompensa, de la sociedad nunca vendrá eso. Al contrario, la sociedad siempre te va a decir: te falta, todavía no llegaste, te falta. Entonces, ¿por qué buscamos en los lugares incorrectos? Cuando tenemos acción, cuando tenemos la morada del Espíritu, en donde simplemente nos podemos internar ahí y decir: en la presencia del Padre yo tengo todo, yo tengo todo. Jesús dijo: busca el reino de los cielos y su justicia, y todas las demás cosas vienen por añadiduras. Todo lo demás, el Padre conoce tu necesidad, conoce lo que estás enfrentando, lo que estás atravesando. El Señor tiene memoria de ti. Y así como un día el ángel visitó la vida de Zacarías, y Zacarías y su esposa Elizabeth dieron el mayor de los alumbramientos, así también el Señor se acuerda de ti, y será el tiempo en donde darás el mayor de los alumbramientos. Será el tiempo en donde el Espíritu de Dios abrirá tu matriz y darás el mayor de los alumbramientos. Va a abrir tu matriz, va a abrir tus pensamientos. El Señor se acuerda. No importa qué tipo de condición tengamos, el Señor se acuerda, y para Dios todas las cosas son totalmente posibles, ¿sí? Pero es importante construirnos. Y también lo tercero y último es que los muros no se construyen de forma solitaria. Nehemías tuvo la carga, pero Nehemías fue y buscó personas, buscó ayuda, ¿sí? Nehemías tuvo 3 cosas que puso en práctica cuando construyó los muros. Primero, necesitó ayuda. Veíamos el capítulo 4 que después necesitó vigilancia, y por sobre todas las cosas necesitó gente que trabaje. Y esas son las 3 cosas que nos ayudan a nosotros a construir nuestra vida espiritual.
Nosotros necesitamos ayuda. Necesitas de la persona que tenés a tu lado. Necesitas de esa persona, pero pastor, ese mismo, ese mismo que está a tu lado, el que está al frente, el que está atrás, necesitamos del cuerpo de Cristo, necesitamos. Yo no voy a construir mi vida espiritual solo. No, necesito rodearme de gente de propósito, gente de fe. Necesito rodearme de gente que capaz no va a tener la palabra que necesito, pero sí me va a decir: quédate tranquilo que yo voy a estar orando por vos. Porque a veces entendemos de que las batallas son personales, solamente necesitamos saber de que hay gente que nos está rodeando en oración. Y déjeme decirle que eso sí se siente. Uno puede sentir cuando hay gente que está orando por uno. Entonces, Nehemías necesitó ayuda, necesitó gente, necesita gente. Dice que Nehemías también necesitó vigilancia. ¿Qué significa eso? Que necesitas hábitos. Para construir las murallas necesitas hábitos. Y a veces es un hábito estar capaz horas delante del televisor, delante del celular. Y es hora, pero ahora necesitas el hábito de tener disciplinas espirituales, de decir: Señor, todos los días a este horario me vas a encontrar en mi habitación. No importa cómo esté, no importa cómo me mueva, no importa lo que sienta. Porque la vida cristiana no se trata de sentir: porque siento, me voy a orar. Y ahora no siento y no voy a orar. Ahora estoy bien, no voy a orar. Ahora estoy mal, ahora sí voy a orar. De eso no se trata la vida cristiana, porque el apóstol Pablo dijo que la vida cristiana no es por vista, es por fe. Y la fe nosotros la aplicamos cuando sentimos y cuando no sentimos. Entonces necesitamos hábitos para construir la muralla. Necesitas saber de que tenés que volcarte toda tu vida y todos los días de tu vida a la oración, a la disciplina de la lectura, al ayuno, a memorizar pasajes bíblicos. O sea, qué precioso que es hacer eso. Esos son los hábitos que necesitamos para construir nuestra vida espiritual, nuestras murallas. Y lo último, dice que también dice que necesitó trabajo. Y cuando hablamos de trabajo estamos hablando de disciplina. Estamos hablando de responsabilidad. Y a veces nuestro comienzo es ahí más o menos. Pero lo que más importa no es cómo iniciamos, sino cómo finalizamos. Trabajo necesitó Nehemías. Necesitó gente que tenga disciplina, que todos los días decía: tengo que construir la muralla, tengo que levantarme para defender a mi familia. Necesito disciplina. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesitamos, la disciplina para poder construir nuestra vida espiritual. Pero dice el verso 16: mira, he escrito tu nombre en las palmas de mis manos. Y esto es más que una promesa, querida iglesia. Esto es una marca del eterno amor de Dios sobre nosotros. O sea, el Señor nos tiene como una marca. No sé quiénes de acá tienen cicatrices en su vida, en el cuerpo estoy hablando, de alguna caída o algo por el estilo. No la podemos sacar. Están allí y cada vez que miramos la cicatriz nos acordamos y decimos: este fue cuando le saqué mandarina al vecino. Este fue el alambrado del vecino. No, este fue cuando me caí de la bicicleta cuando era chiquitito. Nos acordamos. Quiero que pienses de que Dios te tiene grabado como una marca en las palmas de sus manos. Y cada vez que el Padre mira sus manos dice: acá está María, acá está Juan, acá está, yo los tengo marcados en las palmas de mis manos. Por eso es más que una promesa esto. Esto es una marca de un amor eterno que el Señor te tiene. El Señor se acuerda de ti y de tus problemas. El Señor te tiene tan presente. Pero solamente
quiero que te vayas de este lugar entendiendo de que Él jamás se va a olvidar de sus hijos. Jamás se va a olvidar de lo que estás atravesando, de lo que estás pasando. Pero es necesario de que a partir de este momento puedas volver a construir tu propósito, puedas volver a construir tu identidad y tu fe en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. ¿Sí? Es la temporada en donde vas a dar el mayor de los alumbramientos. No importa en qué condición esté, no importa qué edad tengas, no importa en qué contexto estás viviendo, el mayor de los alumbramientos viene sobre tu vida, porque Dios tiene memoria de ti. Dios tiene memoria de ti.